Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os digo que este es el que volvió justificado a su casa, mas no el otro. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Algunos avisos. En primer lugar, recuerden las hojitas de los rosarios. Medellín, Medellín. Oratorio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Recuerden que es el único de los centros donde se dice la misa que tiene la advocación de la Virgen como protectora, como patrona. Entonces, recuérdenlo. Las hojitas de los rosarios, ahí están para que se las lleven. Y en esta última hojita, porque terminamos la cruzada de los rosarios pedida por el superior general, termina el 22 de agosto. En esa misma hojita está la consagración a la Virgen de Fátima, que se va a hacer de hoy en 8 días delante de la Virgen en Fátima, que va a ser nuestro superior general. Entonces, para que el próximo domingo se unan en sus oraciones, especialmente con esa consagración, rezándola en sus familias. También les recordamos que hay algunos nuevos libros para la venta, libros venidos de Argentina, ¿sí? Y les recordamos también que al final de la misa, como siempre pasa con el Padre Francisco, al final de la misa hay unas empanadas y unos palitos de queso, no solamente para colaborar con el apostolado aquí en Medellín, sino también para aprovechar a compartir en familia, porque siempre nuestras capillitas son 2 cosas: una familia material, pero también una familia espiritual. Entonces, para unirnos en ese espíritu que nuestro Señor quiere para los miembros de su iglesia. Y también recuerden que después de la Santa Misa tendremos una charla sobre las apariciones de la Virgen en Fátima. Entonces, recordando especialmente hoy 13 de agosto, ¿sí?, que justo cae día 13, día 100 años de una de las apariciones de Nuestra Señora. Entonces recuerden, después de la Santa Misa tendremos una charla sobre dichas apariciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando el gran San Pacomio sentado en cierto lugar de su monasterio con otros padres, monjes de su comunidad, uno de los monjes trajo 2 pequeñas alfombras, 2 pequeñas esteras que había hecho aquel día, y púsolas junto a la pared
frente a la celda de San Pacomio, de manera que San Pacomio pudiera verlas, pensando que le alabaría por diligente, por cuidadoso, pues no mandando la regla hacer sino una, él había hecho 2 en un día. Y entonces el santo no lo entendió así, no lo alabó, sino que viendo y entendiendo que lo había hecho por vanidad, dijo a los monjes que estaban con él: mirad a este hermano que ha trabajado desde la mañana hasta la noche y todo su trabajo se lo ha ofrecido al demonio, teniendo en más estima la alabanza de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces lo llamó para darle una buena reprensión y mandarle en penitencia que cuando los monjes estuvieran en oración, él esté con las esteras, con las alfombras sobre los hombros, y diga en alta voz: padres y hermanos míos, por amor del Señor, ruéguenle que haya misericordia para mí, porque tuve en más 2 miserables alfombras que el reino de los cielos. Y más aún, le mandó otra penitencia, que cuando los monjes estuvieran comiendo, estuviese de la misma manera, con las alfombras en sus hombros, durante todo el tiempo que durase la comida. Y no paró, otra penitencia más. Concluido esto, que le encerrasen en una celda y que nadie le pudiera visitar, sino que estando solo por espacio de 5 meses y no dándole a comer sino solamente pan, agua y sal, allí hiciese 3 alfombras cada día, sin que nadie lo viese, y ayunando. Mis amadísimos hermanos, realmente en qué gran estima se tenía entre aquellos hombres santos la virtud de la humildad. Y es que el día de hoy, el día de este evangelio, del fariseo, del publicano, es lo que nos quiere enseñar la Iglesia: la maldad y realmente la gravedad del orgullo. La gravedad del orgullo. Y me gustaría en este día como dar un repaso, ya que vamos a tener una charla un poquito más larga después de la misa, dar un repaso a las que son las hijas del orgullo. Porque el orgullo no solamente es un pecado, sino que tiene muchos efectos, muchos hijos que se derivan de él. El primero es la hipocresía. ¿Cuántas veces uno por orgullo finge las virtudes que no tiene, incluso que no desea tener, que no busca? Pero uno por orgullo busca que los demás vean en uno esas virtudes que uno no tiene. Las finge. Incluso también es hipocresía negar tener los vicios, los defectos que uno tiene, y no tomarse el trabajo de corregirlos. No tomarse el trabajo de corregirlos, sino solamente ocultarlos, para que los demás no lo vean. La hipocresía. Primera de las hijas, de los efectos del orgullo. Luego hay una de las hijas del orgullo, que es la devoción farisaica. Es precisamente lo que dice el Evangelio de hoy. El fariseo estaba de pie, con la cabeza bien alta. Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás.
para aparentar esas virtudes que a ese fariseo le costaría tener, pues hace esa devoción farisaica. Ante Dios se muestra respetuoso, ante los hombres incluso se muestra justo, cuando en realidad lo único que adora es a él mismo. Y de los hombres no busca sino la alabanza, sino el honor. Por eso esa falsa devoción, esa devoción farisaica, segunda de las hijas del orgullo. La desobediencia. ¡Ja! Queridos niños, la desobediencia es una de las hijas del orgullo. ¿Por qué? En cuanto hay una autoridad, nuestros papás, nuestros profesores, nuestros superiores, nuestros jefes en el trabajo, cuando hay una autoridad a la que tenemos que sujetarnos, bien sea una autoridad civil, bien sea una autoridad religiosa, se busca dominarla. Es decir, que la autoridad haga lo que yo quiero. Que la autoridad mande lo que a mí me gusta. Y como en la inmensa mayoría de los casos esto es imposible, entonces criticar, juzgar, ser severo, incluso buscar más allá, más profundamente, esos defectos de la autoridad y por lo tanto buscar a través de eso ser desobediente. La desobediencia, otra de las hijas del orgullo. La envidia, el que se ha constituido en centro de la circunferencia, como uno se adora a sí mismo, no es orgulloso. El amor propio, uno se constituye en centro del círculo, todo gira a nuestro alrededor, pues ese centro no tolera líneas ni puntos que no giren alrededor suyo. La envidia. El orgullo también tiene otra de sus hijas, podríamos decir, uno de los efectos de ese pecado, de ese orgullo, es que es fomentador de las discordias. Es cizañero, podríamos decir. Es decir, esas discordias que surgen espontáneas de la envidia, como la envidia surge de la soberbia. Es decir, esas discordias son efectos de la envidia, como la envidia surge del pecado del orgullo, del pecado de la soberbia. Fomentador de discordias por el orgullo. Otra de las hijas de ese pecado tan grande y que vemos que tiene tantas ramas, como lo vemos en el catecismo, cuando estudiamos catecismo, uno dice, el pecado del amar a Dios sobre todas las cosas, los pecados que van contra ese mandamiento, son muchos, hay que profundizarlo, son muchos. El pecado del orgullo tiene muchas ramas, y que hay que examinar. La ingratitud, hija del orgullo. Todo se nos debe. ¿Por qué tenemos que agradecer? Si a mí me tienen que dar todo. ¿Por qué agradecer? ¿Por qué tengo que dar gracias? Además, piensa el orgulloso, pensamos, todos somos orgullosos, tenemos nuestro amor propio clavado. Además, si es que la gratitud crea un estado de inferioridad, de sumisión espiritual. Yo le debo algo a alguien. ¿Cómo es posible? No puede ser. Por lo tanto, el orgulloso sabe olvidar enseguida los favores concedidos, las gracias que nos dan, los buenos tratamientos. Y poco a poco hace ver que el tal favor que se le hizo
o no fue un favor, o está bien pagado ya. O se buscó con él otros fines. La otra persona buscaba algo a cambio. Por eso no fue un favor. Y por último, mis amadísimos hermanos, una de las más graves hijas del orgullo es el desprecio de los demás, el desprecio del prójimo. Es el fariseo en el Evangelio. Porque yo no soy como los demás hombres, adúlteros, ladrones, ni como este publicano. Se desprecia al prójimo y se lo hace por dos motivos. Unas veces porque realmente el orgulloso se cree superior a los demás, y otras porque si rebajamos a los demás, nosotros seremos resaltados. Se resaltarán nuestras pocas virtudes si nosotros bajamos al resto. Y además, mis amadísimos hermanos, es una nota distintiva de los orgullosos el que no quieran reconocer nunca la virtud ajena, el bien en los demás. Y de ahí surge la detracción, la calumnia, el juicio temerario, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de nietas del pecado del orgullo. Y finalmente el orgulloso, si ustedes leen la historia de la Iglesia, la estudian, el orgulloso ha sido el origen de las herejías, el origen de los cismas, el origen de las apostasías, el origen del mal. El diablo pecó por orgullo. Pecó por orgullo. Mis amadísimos hermanos, conociendo esas hijas del orgullo, qué mejor modo de no darlas a luz que practicar siempre la virtud contraria, la virtud de la humildad. Es decir, aparentar poco ante los demás, ante los hombres, para ser grandes ante los ojos de Dios. En lo secreto, en lo secreto. Porque humildes no significa ser mediocres. No, tenemos que ser los mejores en todo. Esos son los santos. Humildes no significa ser mediocres, significa ser santos, pero sin mostrarse exteriormente, sin aparentar, para no buscar la alabanza de los hombres. Porque si no, la recompensa ya la tendremos aquí en la tierra y no nos darán nada en el cielo. Entonces, imitemos, mis amadísimos hermanos, en este mes de agosto, mes del Corazón Inmaculado de María, a Nuestra Señora que por su humildad consiguió todos esos privilegios de los que Dios la adornó, por su humildad. ¿Cómo será esto, Señor? ¿Cómo será esto? He aquí la esclava del Señor. La humildad de la Santísima Virgen. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos haga seguir su ejemplo, que realmente nos conduzca por ese camino de la humildad, nos aparte de esos vicios, de esas hijas del orgullo, para que así como ella recibió la corona celestial, así también nosotros, siendo buenos hijos, siendo fieles hijos de tal madre, pues podamos conseguir el premio eterno de la gloria. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.